¿Cuáles son las señales de un siervo de Dios? Mire, por la gracia de Dios, usted y yo hemos sido plantados en una iglesia donde hay pastores y hay líderes que están a cargo. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 vemos algunas señales de cómo es un buen líder o un buen pastor de la iglesia o un buen siervo de Dios. El apóstol Pablo y sus colaboradores eran siervos verdaderos y sinceros del Señor. Lastimosamente también existen los lobos vestidos de oveja. Existen los falsos maestros. En aquel tiempo los había y hoy los sigue habiendo. Por eso es importante que veamos a la luz de la palabra. Quiero pedirle que tenga 1 Tesalonicenses capítulo 2 ahí frente a usted. Podamos ver las señales o características de un verdadero siervo fiel del Señor. También esto nos va a servir por si nosotros anhelamos servir al Señor como líderes, podamos ver estas características y pedírselas al Señor. Para empezar, está dispuesto a sufrir oposición. Mire por favor 1 Tesalonicenses 2:1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y dice el 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, habían pasado rechazos violentos en algunos lugares donde ellos llegaban a predicar el evangelio. Pero mire, esa violencia y esa oposición no los desanimaba, dice el 2. Como sabéis, tuvimos denuedo. Eso significa valor, esfuerzo, confianza. Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio en medio de gran oposición. Un verdadero siervo de Dios está dispuesto a sufrir oposición, no se desanima. Hay cristianos que quieren servir al Señor y por supuesto el enemigo se va a oponer y las personas muchas veces no lo van a reconocer o no lo van a agradecer y ya no quieren servir al Señor. No se desanime. En el nombre del Señor este día a ti te digo, ánimo, adelante. Si Dios te ha escogido para servirle, predique el evangelio fielmente. Esa es la número 2. Un verdadero siervo es apartado del error por el Espíritu Santo, por lo cual lo vemos que predica el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo. Mire el 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Y cuál es el evangelio? Son las buenas noticias. Si una persona predica que tenés que hacer algo para ganarte el favor de Dios, ese no es el verdadero evangelio. Claro, como resultado del evangelio, el cristiano va a hacer muchas cosas por gratitud, pero el evangelio es una noticia de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él nos amó tanto que vino a este mundo, tomó forma de hombre, Él vivió una vida perfecta, fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Lo trataron como si fuera el peor de los pecadores, pero es porque el castigo y la ira de Dios contra el pecado de la humanidad estaba cayendo sobre el Hijo amado de Dios. Y es por eso que Él murió en la cruz, derramó su sangre, perdonó nuestros pecados, pero al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, intercediendo por todos los que ponemos nuestra fe en Él, y Cristo viene pronto por su iglesia. Ese es el evangelio. Ese es el mensaje que está en boca de este siervo fiel, diciendo: usted y yo podemos hoy ser perdonados, podemos ser justificados por la fe y nuestras vidas pueden ser transformadas por el poder de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Número 3, no es lisonjero, sino sincero. Mire por favor el 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. No es lisonjero ni está detrás del dinero. Es un siervo sincero. Dice el 5, no encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros. Hay falsos maestros que adulan con su boca, pero sus intenciones son materialistas, son avaros, están detrás de las riquezas, quieren a la oveja por la lana. Pero el verdadero pastor, si es posible, hasta pone de lo propio. Mire, Pablo no quiso ser carga. Para los tesalonicenses trabajaban de día y de noche para no ser carga. Así lo dice el versículo 9. Mire, al final del 9 dice, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos. A ninguno de nosotros os predicamos el evangelio. Así que no anda detrás del billete. El verdadero siervo de Dios tiene un amor sincero. Mire esta otra característica. Es tierno y cuidadoso con la iglesia. El 7 dice que es como una mamá, como una nodriza. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto, dice el 8, que hasta les querían dar su propia vida y no solo el evangelio. Y en el 11 dice que es como un papá. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos
a cada uno de vosotros. Un buen líder ama a las ovejas, está pendiente de ellas, las cuida, tiene un afecto sincero puesto por Dios, por el bienestar, por el crecimiento espiritual. Se compadece de las pruebas que está pasando la oveja. Así que es amoroso y afectuoso, con un amor sincero por la oveja. Otra característica, tiene buen testimonio. Mire por favor el versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Quiere ver un siervo sincero? ¿Quiere ver un siervo fiel? Mire su testimonio. ¿Qué testimonio tiene con los de afuera? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus finanzas? El testimonio de un siervo es el respaldo que Dios le da, que de verdad vive lo que predica. Por supuesto, personas perfectas no vamos a hallar. Perfecto solo Cristo Jesús. Pero el siervo de Dios debe de gozar de un buen testimonio, intachable, irreprensible, para que no hayan tropiezos al evangelio. No solo él tiene buen testimonio, también quiere que sus ovejitas tengan buen testimonio. Mire el 12. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Veamos la última característica. Un siervo de Dios sigue orando por sus ovejas aunque esté lejos. No siempre nos vamos a poder reunir con nuestro líder, aunque idealmente un líder es una persona cercana a la oveja, pero a veces por circunstancias el enemigo estorba. Así lo dice aquí el capítulo 2, usted lo puede leer en casa, ahí en la parte del final. El enemigo estorba a que nos podamos reunir, pero el siervo de Dios no deja de orar por sus ovejas, pidiéndole a Dios que los guarde, clamando por ellos de todo corazón. Mire el 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios que cuando recibiste la palabra que oíste, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y ahí sigue hablando el apóstol Pablo diciendo, miren, así como a ustedes los han perseguido los de su propia nación por creer el evangelio, así a nosotros los judíos también nos han perseguido. Pero oramos que ustedes se mantengan firmes, se mantengan fieles hasta el final. Y esa oración viene de un gran cariño sincero. Mire el último versículo y con este nos vamos. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Estas son las señales de un verdadero siervo fiel del Señor. Si tienes un siervo fiel en tu vida, dale gracias a Dios, ora por él, sométete, apóyalo sirviendo en la congregación. Y si tú mismo quieres servir al Señor, pídele que te haga un siervo fiel, que predique el evangelio, que ame las ovejas. Demos gracias por los siervos fieles de Dios.